pararon de funcionar por X o Y motivo, pero eso nos dio la experiencia, la valentía, la confianza a nosotros mismos. Hay unos pilares en mi vida que tienen una vital importancia, que es la espiritualidad y el deporte. Conocer esa oportunidad pues hizo como que mi vida cambiase 180 grados. Emocionalmente no sabía cómo lidiar con esa situación al nivel que... Y es que entendimos la importancia de estar cerca a las personas que tenían lo que nosotros buscábamos. Uno va rompiendo como algunas capas de lo que no conoce de uno mismo. Sí. Ser la persona aventurera que estuviera dispuesta a hacer lo que fuese, como por de pronto perseguir sus sueños. Poder impulsar a que las personas se decidan a tomar acción para llevar a cabo sus sueños. Todo lo que era Samuel y lo que hacía y con quién se relacionaba, tan dejó de existir. Un parche muy fuerte a nivel mental, físico, espiritual. Mi visión siempre va a ser, o siempre ha sido, vivir de lo que me apasiona hacer. Buenas las tengas. Juanito, ¿cómo andas? Dímelo, ¿Todo bien? papá. Bien, increíble. Familia de Parche Después, nuestro parche, bienvenidos a este segundo capítulo. Gracias por estar aquí, lo prometido es deuda. Tenemos nuestro primer set oficial, por algo debemos iniciar y aquí estamos. Hoy venimos con un tema que en la vida de Juanca y en la mía ha sido protagonista desde que nacimos literalmente hasta hoy en día. Lo hemos decidido tomar como estilo de vida y hoy venimos aquí frente a ustedes a compartirles muchas de esas historias, experiencias, lecciones de todo este viaje que hemos tenido en el mundo del emprendimiento. Probablemente tú que estás escuchándonos, viéndonos, ya has emprendido o estás pensando en hacerlo, o por el contrario ya tienes empresas exitosas, y literalmente esto es para todo el mundo, desde el que está aún ahí en el risco mirando al vacío sin saber probablemente si saltar o no, hasta de pronto el que ya saltó, ¿cierto? Y está construyendo esas alas, ¿no? Entonces pues Juanca, bienvenido, Amigo, bienvenido con muchas todas. gracias. Bueno, y yo creo que también ahorita que mencionabas lo de emprendedores, esto siempre va a servir como una fuente de inspiración para quienes estemos en el proceso, ya lo hayan logrado. Digamos que todos tenemos caminos diferentes y la idea es precisamente poder apoyarnos entre todos, ya que pues iniciamos con este tipo de formato en el que estamos Samu y yo hablando, pero más adelante la idea es poder compartir con algunos de ustedes quienes ya han estado emprendiendo, quienes han tenido mil y una historias que pueden enriquecer a muchas otras personas que van a estar acá escuchándolos como ustedes. Así que bienvenidos. Y amigo, nada, todo excelente por acá. Iniciemos entonces Iniciémosla. sin más preámbulo. Pim, pum, pam. Bueno, Juanquita, entonces cuéntanos cuáles han sido esas experiencias en las que has emprendido. Bueno, pues mi historia como emprendedor inicia desde el colegio, ¿sabes? Siempre siento que he tenido un alma emprendedora desde un negocio que nos ha caracterizado yo no sé si es el 60-80% de colombianos, que es vender dulces en el colegio, y Sí. digamos que eso escaló rápido. Tuve la oportunidad de moverme con distintos tipos de productos, tanto que en uno de los colegios que estudié me decían San Andresito Andante, porque pues tuve la oportunidad de vender como lociones, relojes, monitas del mundial. Ok. Alguna época habíamos hablado que ambos vendimos hamburguesas de McDonald's. Sí. Estas hamburguesitas de queso que Queso. eran muy rentables. Bastantes. También vaporizadores, cuando llegaron los primeros vaporizadores a Colombia. Un primo mío había hecho un pedido directamente desde China y eso fue una locura porque no había llegado acá. No muchas personas lo conocían. Sí, y es verdad. Me atrevería Innovador. a decir que fue uno de los mejores proyectos que tuve como tal en el colegio. Entonces, ya después del colegio, digamos que te podría decir que fue Sana Life. Ok. Digamos que hay una historia detrás de Sana Life. Era una empresa que conformamos con mi papá y vino a través de una idea que trajo un tío, que era una crema a base de 3 plantas medicinales. Ellos también manejaban otros productos, pero en el que yo me vinculé directamente fue en el Baltium. Ok. Entonces el Baltium era un rolón a base de estas plantas que te ayudaba a aliviar cualquier tipo de dolor muscular o articular. ¿Y por qué conectó conmigo? Porque, bueno, yo siempre he sido deportista, es algo que compartimos con Samu de También. siempre, y tuve una lesión muy fuerte. Esta lesión, digamos que fue una gran lección de vida, una de las tantas, y a través de esta crema, una vez yo la pruebo y me la aplico en la columna, en la espalda,
y sentí un Alivio. alivio, pero Inmediato. potentísimo. Entonces decidí integrarme en el proyecto. Mi papá como tal inició como inyectando el capital al proyecto que mi Ok. tío en su momento le había propuesto, y ya con el acompañamiento de la Universidad del Rosario, fue la universidad a la que yo me gradué en administración de empresas, entré a una incubadora que tiene distintas fases, incubadoras de emprendimiento. Entonces en mi caso yo entré a uno que era aceleradora. La aceleradora era empresas que ya tuviesen resultados, que ya tuviesen como un mínimo de ventas. Y como mi tío fue quien empíricamente empezó a mover el producto por algunas ciudades de Colombia, pues el producto ya tenía cierto Reconocimiento. recorrido. Ajá, exacto. Y ya yo llegué como tal a inyectar todo el tema de estrategia digital. Bueno, ese fue uno de los grandes proyectos, me atrevería a decir que es el más grande hasta el momento, y con el que estuve alrededor de unos 7 años, por ahí, Ok. 7, 8 años. Y ya después de eso tuve la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto al lado de un amigo, y nos asociamos con unos amigos de él. El proyecto se llamaba Emana, y este proyecto básicamente lo que buscaba era impulsar algunos emprendimientos que se encontraban en etapa temprana, porque como yo ya había atravesado todo el proceso de aceleración, de poner un producto en el mercado y tener distintos canales de distribución, pues eso ya me dio como varias bases, Ideas, claro. know-how de algunos de los negocios o proyectos con los que tuve la oportunidad de trabajar en ese momento. Y más que trabajar, de observar, de conocer personas en el proceso. Entonces ese fue otro de los proyectos, y ya más adelante como tal la creación de comunidades. Epa. Entonces en la creación de comunidades, bueno, como tal hay unos pilares en mi vida que tienen una vital importancia, que es la espiritualidad y el deporte. De eso hablaremos en otra ocasión. Epa. Pero de ahí salieron una comunidad que nos asociamos con 2 amigos. Inició una comunidad que se llama 444 Group, y de ahí, bueno, también tuvimos como casi un año trabajando en distintas experiencias, estilo como yoga al parque, hiking, retiros. Todo se escaló y pudimos sacar viajes, parches que dentro de la misma comunidad nos hacían unirnos mucho más, que era estilo como asados, ya De todo, pues, un poquito. Fue una gran época, una gran etapa. Y bueno, ya hoy día como tal creé mi propia comunidad. Ajá. Que se llama Awakening Club. Para quienes no saben, significa el club del despertar. Epa. Entonces conserva los mismos pilares, que es espiritualidad y deporte, y creo experiencias en distintas inmersiones deportivas, tales como calistenia, boxeo, yoga, clases funcionales. Y son espacios donde, además de vivir la experiencia deportiva, pues Sí. también la idea es como poder crear espacios de networking para que las personas puedan conectar con otras personas que se encuentran en este mismo estilo de vida. Ok. Y bueno, siento que me la Básicamente. he gozado mucho hasta el día de hoy. Por Ok, ese lado. qué genial, qué genial. Digamos que para poder resumir brevemente, el San Andresito andante, ¿sí? En tu infancia. Después vino Sana Life, ¿sí? Después vino las estrategias digitales, donde como que cogías las empresas y les ayudabas como en esa etapa temprana, ¿sí? Sí. Luego viene 444 Group, ¿sí? Sí. Son 3 4, ¿sí, no? 4. Epa. Y Awakening Club, ¿verdad? Epa. Entonces son como esos 5 emprendimientos. Total, el que mencionas de la estrategia, por ejemplo, ese fue el único que no se logró dar. O sea, Ok. realizamos inversión y todo, pero ya teníamos como la interfaz, queríamos montar un marketplace. Epa. Infortunadamente se rompió esa relación, esa asociación. Sí. Entonces, bueno, infortunadamente no fue un proyecto que despegara, pero me abrió las puertas a seguir como brindando mis servicios de forma independiente, con lo que logramos como abarcar con Sí. distintos emprendimientos, y también fue bien bonito. ¿Sabes? Muy bacano. Me gusta porque escuchándote hablar en tu proceso, que es muy similar al mío, referente a que iniciamos emprendiendo de la mano de más personas, llámelos amigos, llámalos familia, pero como que pues el proceso nos ha llevado a un punto donde hemos decidido ahora hacerlo solos, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo ves el tema, por ejemplo, de emprender con familia y con amigos? Interesante. La verdad,
tuve buenas y malas experiencias, de todo se aprende. Claro. Digamos que hay muchas familias que he observado que logran construir grandes empresas, proyectos. En mi caso no lo fue así. Siempre hubo varios retos de por medio, y es que en mi caso personal, con el proyecto más grande que fue Sana Life, sí siento que con mi tío en su momento ambos teníamos enfoques muy distintos, y él tenía una forma muy particular de hacer las cosas, y después llegó yo también como con todo un conocimiento digital Sí. que él tal vez en su momento no lo tenía, y empecé a obtener resultados de otra forma. Entonces, a la hora de requerir de su apoyo, porque Sí. él como tal aparecía, como si él era el representante legal de la marca, el Claro. producto podría decirse que era de él. Claro. Entonces yo necesitaba que él estuviese presente para varias oportunidades que se me presentaron, pero no sé, algo ocurría y él Algo pasaba. no me apoyaba en ese aspecto. Y cuando yo me acuerdo que tuve varias reuniones con la Botica de Olímpica, con D1 y con Bodytech. Claro. Yo no sabía que Bodytech también es una IPS, más allá de un gimnasio. Entonces, una vez tuvimos la oportunidad de tener una reunión con la directora comercial en una clase de la universidad, y ya ella, cuando me contó que era todo lo que requería, pues yo me encargué de conseguir todo. Un checklist. Literal. Y ya cuando se lo compartí a él y le dije, tenemos esta oportunidad, esto hay que hacer, debemos estar presentes. No. No. Como tal vez un poco difícil, pues evidentemente si la empresa era de tu tío, pues obviamente son generaciones muy distintas, ¿no? Entonces claramente como ese miedo a romper esa barrera de pronto de hacer su negocio como siempre lo hizo de forma muy tradicional, ahora cuando llega pues una persona, digamos, mucho más joven, con nuevas ideas, ¿no? Como con ese espíritu de venga, busquemos, hagamos salidas. De pronto como ese miedo de tu tío en ese momento a dejar que las cosas fluyeran y a otra vez lanzarse por algo distinto, ¿no? Sí, literal, puede ser. Realmente las razones, ¿saben? Como dentro de toda historia hay cositas que uno puede o no compartir, entonces Sí, pues sí, me sí. las reservo, pero podría decirse que va por esa línea, Por ese ¿sabes? lado. Entonces, sí, digamos que el proyecto duró bastante tiempo, eran dos empresas independientes, o sea, Ok. él tenía como la suya, pero como mi papá había decidido realizar una gran inversión, nosotros creamos como otra en la que ya nos encargábamos de hacer las cosas Ya. de una forma distinta, y gracias a Dios pues tuvo unos resultados interesantes, y eso me dio grandes aprendizajes. Juanca, ahora cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de crear esa comunidad con tus amigos. Siento que ante todo lo recuerdo por una palabra que fue diversión, Ok, ¿sabes? claro. Realmente yo primero me conozco con mi amigo. En su momento me conozco con mi amiga a través de un evento que terminamos estando los tres. Ellos estaban dirigiendo un espacio espectacular como de yoga, ellos son angiólogos como tal, entonces yo en esa época los estaba apoyando en toda la creación de contenido, que es también pues uno de mis fuertes laborales. Y después de esa noche me acuerdo que nos fuimos a tomar unos tragos con ella, su nombre es Alejandra, y entonces cuando nos fuimos a tomar estos tragos, parce, fluyó, magia ocurrió. O sea, nos dimos cuenta que había mucha conexión, y decíamos como, oye, ¿qué tal si Hacemos algo. hacemos algo? Y yo ya había tenido esta conversación con mi amigo también, su Ok. nombre es Joao, y él en algún momento, recuerdo que estábamos en Medellín, nos encontramos, y dentro de una conversación que tuvimos en un parche increíble que tuvimos, me dijo como, oye, ¿te imaginas nosotros haciendo algo así? Y yo al inicio, no sé, lo vi como algo muy alejado. Sí, claro. Sí, yo, sí, obvio, claro, por supuesto, de una. Con el tiempo pues se volvió realidad, dijimos, ok, tú eres bueno para esto, tú eres excelente para tal, y tú eres brutal para esto. Ok. Entonces dijimos, pues hagamos nuestra primera actividad a ver cómo nos va. Pues fue espectacular, o sea, ahí fue como el momento. Planeamos un espacio de yoga al parque. Ok. Que O sea, esa fue la primera. El yoga al esa parque. fue la primera, un yoga al parque, en donde también lo incluimos con un brunch. Entonces ya después de la sesión de yoga y lo que se comparte en la experiencia, vamos todos a hacer, como les contaba, estos espacios de networking. Ok. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, oigan, acá hay Hay algo para explorar, para gozársela. Para sacar el porque, jugo, ¿no? Como se dice acá en y Colombia. las personas, literal, las personas nos decían eso, nos decían, tienen que repetirlo, o sea,
esto estuvo increíble, nunca había vivido algo así. O sea, Qué buena fue cosa, muy ¿no? poderoso recibir esos comentarios en su momento. Y ahí fue cuando decidimos empezar a hacerlo cada vez más serio, a crear, a reunirnos y lo que te digo, no la gozábamos siempre como, ¿y qué tal si hacemos esto? Ok. Y esto también. Y lo hacíamos. Claro. Lo materializaban. Sí. Sí, que es lo más importante. Bueno, y me gusta mucho ese proceso por el que has pasado. ¿Tú crees que sin esas experiencias anteriores que viviste con tu familia, con tus socios, hubieras de pronto tenido, podemos llamarlo así, como el valor o la valentía de ahora poder emprender solo? Siento que todo me fue forjando paso a paso, porque uno va rompiendo como algunas capas de lo Ajá, de lo que genial. no conoce de uno De uno mismo. mismo, sí. Entonces, a medida que te vas exponiendo, vas dando como ese salto, tomas ese riesgo, pues te das cuenta que sí eres capaz de hacerlo por tu propia cuenta, porque me he asociado muchas veces en mi vida, me atrevería a decir que más allá de los negocios del colegio en Sí. adelante, nunca estuve solo. Ok. Siempre estuve asociado con alguien y ya ahorita poderlo estar haciendo por mi propia cuenta, me ha puesto también una serie de retos de por medio, Sí. pero claro, todo eso me fue enseñando lecciones valiosísimas para ya atreverme a hacerlo por mi cuenta y creer en mí de que lo puedo hacer. Qué bacano, porque, bueno, a los que me conocen y están escuchando la cuenta, la historia de Juanca, nuestras historias en el emprendimiento son iguales, porque yo también emprendí con amigos, emprendí con familia, con socios. No funcionaron las cosas por muchos motivos, o pararon de funcionar, ¿verdad? Mejor esa, pararon de funcionar por algo X o Y motivo. Pero eso nos dio la experiencia, la valentía, la confianza a nosotros mismos para hoy en día cada uno a nuestra forma, como que tener la valentía de decir, yo puedo hacer que las cosas ocurran, ¿no? Y me gusta mucho, y la reflexión que yo tendría de eso es como muchas veces, y puede que también sea tu punto en este momento, pues muchas veces sencillamente los negocios no funcionan. O los negocios no llegan donde uno quiere que lleguen, pero como que ese fracaso en ese negocio se vuelve más bien es como una victoria personal, que es, yo siento que lo que nos ha ocurrido, ¿verdad? Sí, total. Entonces es muy interesante eso, y si en este punto pues aún no has tomado la decisión de emprender o ya lo estás haciendo, pues mira como el mismo camino como que va marcando su ritmo. Y yo sé que a todos nos ha pasado, ¿no? Es como que uno hace planes y cree que la vida va hacia allá, pero pues realmente es como la vida se ríe de ti y Sí. te manda por otros caminos muy distintos, pero obviamente la meta pues siempre está allá, solo que nunca siento yo que va a ser como a nuestra forma, ¿no? Hay algo que me gustaría agregar de lo que compartes y bueno, yo por este lado creo que tú también creemos en Dios, ¿no? Sí, como en esa, Eh, llamémoslo Dios, energía universal, energía poderosa. Sí, ya depende de la creencia Buda. que tú tengas de por medio, pero para mí yo lo pongo como en los planes de Dios, Ajá. ¿sabes? Lo vine a entender hace unos 2, 3 años en donde pensé que todo dependía 100% de mí, que eso hace parte como de hacerte responsable de, pero también confiar y digamos hay un tema que es la fe ahí de por medio, Claro. de que hay un plan, confiar en que hay un plan trazado para ti y tú solo encárgate de hacer lo que ya sabes que tienes que hacer para tu proyecto, para tu bienestar personal, para lo que ya sabes que sí te va a funcionar o por lo menos te va a sentar bien, digo yo. Ok. Me gustaría preguntarte de toda esa vida de emprendimiento, ¿cuál ha sido el momento más duro? He tenido varios. Puedes hacer un top 2 o top 3 si quieres. O Yo mandar el pensaría más top. que justo estamos hablándolo, ¿sabes? Justo viene de esos dos proyectos. El primero es Analive. Bueno, pasó algo muy grave y me di cuenta que ya no quería tener nada que ver con el proyecto. O sea, dije como ok. incluso quienes creemos en el tema de la energía, dije ya ni siquiera energéticamente puedo estar No aquí, conectas. sino y quise darle un 180, un cambio Ok. a mi proceso como emprendedor. Dejé de confiar bastante, ¿sabes? Como que viví una traición muy fuerte y esa traición me llevó a un escenario que yo me convertí en, parecía un man del FBI o Ok, ok. una novia bien stalker, Sí, sí, sí. porque pues estaba en juego mi reputación, Claro. o sea, el nombre de la empresa y cuando hubo una empresa que quiso copiar todo lo que estaba haciendo yo a nivel digital. Ajá. Y digamos que cuando logré tener una conversación con la persona que montó toda la estrategia para montar, ¿cómo se dice eso?
como el ataque que estaban haciendo, Sí. me di cuenta que cuando logro hablar con ella y logro hablar con la cabeza detrás de todo, había una historia, Personal. sí, Detrás de. había una historia personal y, Es fuerte, ¿no? y fue fuerte. Sí, sí, sí. Ya la siguiente fue con la comunidad, con la que teníamos con mis socios, porque Ajá. pues íbamos, digamos, ya viento en popa, o sea, Claro. realmente ya nos estábamos proyectando de una forma muy poderosa y todo de un momento a otro se fue para abajo y fue como emocionalmente no sabía cómo lidiar con esa situación al nivel que me quedé quieto un buen Porque es tiempo. como una pérdida, es como si se te muriera alguien. Una tusa ni la Ajá. hijueputa. Párchese pues. Así que en esa segunda sí, pues digamos que también se rompió una confianza importante y ya tuve ahí como que recuperarme para volver a confiar en mí, Ay, pa. decir, volver a iniciar, sobre todo confiar en las personas. Yo como me considero una persona muy abierta, como Ujú. muy social y pues a veces de las traiciones que algunos de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas, como que hay varios que tomamos la decisión de no volver a confiar. Total. En mi caso, no sé, lo veo todo muy como desde el amor Sí. y siento que confiaría las veces que sea necesario, solo que vas transformando y aprendiendo pues lecciones. Pero es un en el proceso, ¿no? Ajá. Es ese exacto. proceso porque ese amor viene siendo, se vuelve como un músculo y esa confianza y esa fe es como un músculo que uno puede llevar trabajando y entrenando en conjunto, Ujú. pero que cuando las cosas así pasan es como que, si, no sé, ligamento cruzado, te vas de Ahora, yo sé que esto probablemente lo han vivido las personas o lo están empezando a vivir y es cómo enfrentarse a ese qué dirán. Cuando uno decide emprender, cuando uno decide lanzar su propia marca, ¿cómo te enfrentaste a ese qué dirán? ¿Cómo lo confrontaste? Hablando de las capas que mencioné hace un rato, Sí. Bueno, yo siento que hay varios componentes. Más allá de decirte, cree en ti, métele, pa. No sé, hay algunas herramientas en el proceso que te pueden ayudar bastante y yo siento que sobre todo fue empezar a observar y a modelar a las personas que ya estaban haciendo lo que yo quería hacer en algún momento. Claro. Y empezar a estudiarlos y ver Ujú. cómo qué hizo parte del proceso de ellos para que lograsen dejar ese qué dirán de lado. Y obviamente una cosa es cuando tú estás en el estudio, pues en la teoría, pero cuando ya vas a la práctica, déjame decirte que es lanzándote. Sí. O sea, hasta que no decides como así estés temblando, o sea, que asuste, digo yo, pero no paralice, Sí. porque si no nunca vas a tomar acción. Y obviamente tuve varias veces que pasé unas penas muy chistosas, Claro. pero hasta que no lo hice y no las pasé, no me di cuenta que lo podía hacer cada vez de una mejor forma y eso siempre era con la práctica. Entonces yo siento que también era muy importante rodearme de las personas que ya habían estado haciendo este tipo de cosas, Ajá. ya bien sea hablar frente a una cámara, lanzándose a montar su primer negocio, porque las personas que no lo han hecho y por lo contrario están en una realidad muy distinta a la tuya, usualmente siempre van a estar criticándote, ¿sabes? A menos de que te conozcan y te quieran y conozcan tu proceso, pero si no es así, sí hubo una gran etapa de enfrentar críticas, comentarios, burlas. Sí, la primera vez que hablé frente a una cámara, ya me acuerdo que me la montaron. Muchísimo. Sí, me la montaron bastante. Pero, y yo me sentí mal, y yo decía, Claro. esto sí fue puta, pero ya cuando pasó y pasó la rabia y conmigo mismo y la frustración, fue como, otra vez. Hágale palanque. Sobre todo cuando le inyectaba algo de humor, ¿no? Que eso Epa. siento que muchas veces el humor es como, te ayuda a romper, digo, un poco el ego. Y a sanar Un un montón. Ok, y a sanar, pero en estos momentos ya como es como tal para mandar un mensaje, ya bien Sí. sea presencial o digital, siempre fue un gran toque para Apaciguar la vaina. Epa. Ok. Mi Juanca, si pudieras darnos un top 3 de lecciones que hasta el momento has aprendido, has integrado a tu vida como emprendedor, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esas lecciones? Bueno, yo siento que un error que yo cometí bastante y fue como no prestar atención a los números,
¿sabes? Ok. Voy a hablar de otros temas como las relaciones y eso, Sí, sí, sí. pero mi problema más grande en su momento siempre fue como enfocarme en el tema publicitario, estratégico, Ujú. pero tal vez mi fuerte no era la parte Numérica. numérica y de organización y Que es de tener donde claras surge mis todo, ¿no? cuentas, ajá, y al no darle prioridad a esto, se me derrumbaba a futuro lo que en algún momento había construido, lo que había sembrado. Ok. Ese definitivamente fue una de las lecciones más importantes. La Ok. otra yo diría que es esta capacidad de aprender a relacionarte con las personas. Wow. Cómo lograr desarrollar una comunicación asertiva, Ujú. porque muchas veces no nos damos cuenta que a falta de esa comunicación, puede ser dentro de relaciones sentimentales, negocios, X, si no tienes como desarrollado estas habilidades, vas a perder oportunidades. Claro. Entonces es muy importante dejar como acuerdos claros, Ujú. pactar como tal vez lo que conocemos como un contrato, porque Sí. muchas veces incluso cuando hablamos del tema de las asociaciones y no lo dejas firmado en un papel y lo dejas a palabra, después Ya no tiene valor, no tiene validez, pues. te vas a arrepentir. Sí, es Ya lo que va a primar ahí es la palabra. Por más de y- que sea tu mejor amigo, tu familia, como que los Ujú. negocios son negocios y pues el resto es el resto. Sí, total. Y digamos, a ver, un tercero. Ah, en mi caso particular, tal vez no volvería a emprender con familia. Ok. ¿Sabes? En tu Yo caso digo, personal, en sí. mi caso personal, no volvería a emprender con familia. De pronto es distinto en este caso, ¿sabes? Sí. Porque estamos es en un tema de podcast, pero también al emprender con algunos amigos, cuando los dos no están alineados en el mismo propósito y no tienen un estilo de vida como que vaya alineado, Similar. sí, Ok. similar. Sí. En mi Sintonizado. caso, vuelvo y repito, en mi caso no ha funcionado, ¿sabes? Ok, ok. El compromiso no es el mismo. Total. Juanca, para las personas que probablemente nos ven, nos escuchan y quieren emprender, pero no saben aún en qué emprender, hacia dónde ir, ¿qué les podrías decir a esas personas? Pues yo siento que es importante tener claro el por qué y el para qué lo hace, ¿sabes? Ok. Como yo digo que haya un propósito detrás de, ¿en qué aspecto? Yo esto lo entendí a través del primer gran emprendimiento que fue Sana Life y fue como lo pude relacionar a algo que me había solucionado a mí, me había solucionado un problema. Entonces yo diría que sea algo que no sea únicamente por el tema del dinero, que siempre va a ser muy importante, pero no lo hagas como desde esa necesidad de crear algo tendencia y que porque escuchaste que a fulanito le sirvió, Funcionó. de pronto he estado rodeado muchas veces de personas que iniciaron un negocio, pero en el camino se dieron cuenta que eso no tenía nada que ver con su propósito o como que le daba realmente un sentido mucho más significativo a su vida. Okay. Entonces yo siento que si es algo que te solucionó a ti la vida y si ya fuiste como tu propio testimonio, puedes ayudar a otras personas a través de eso, Genial. vas a estar conectado con algo que te va a dar mucha más dirección, digo yo, ¿sabes? Y lo vas a estar disfrutando. Por eso es que, repito, siempre me gusta repetir el tema del gozo, del disfrute. Del disfrute, sí. De lo que sea que estés haciendo, porque ahí no sientes de alguna forma ni siquiera que estás trabajando realmente. Listo, Juanca, y viniendo ahora un poco al presente, donde nos has contado que tienes tu comunidad Awakening Club y también tienes tu marca personal. ¿Cuál sería el propósito? O cuál sería, bueno, ayúdanos con cuál es tu propósito con estas dos empresas que estás creando y cuál es la visión que tienes. Wow, es una pregunta poderosa. Bueno, primero que todo, Samu mencionó algo que yo no había mencionado, que es marca personal. También es uno de mis proyectos actuales y es que como trabajé muy buen tiempo en todo el tema de desarrollo, estrategia de marca, digamos que ahí fui entendiendo, trabajando con personas muy tesas que ya tenían grandes marcas personales. Yo como tal les manejaba la estrategia o en algún momento las redes como community manager, estratega digital. Llegué a entender que detrás de cada una de estas personas está lo que acaba de mencionar Sama. Ok. ¿Qué propósito hay detrás de? ¿Cuál es tu por qué? El propósito que hay detrás de esta marca es como tal
poder impulsar a que las personas se decidan a tomar acción para llevar a cabo sus sueños. Ok. Porque en algún momento yo tuve a esas personas que me impulsaban, digo yo, como claro. que tienes estos mentores, hay algunos que hemos tenido la oportunidad de tener mentores de tú a tú, uno a uno, otros son mentores detrás de la pantalla, personas que tú sigues y modelas, y digamos que en este caso mi propósito en su momento fue poder crear espacios para conectar personas y que ahí puedan crecer nuevos negocios, que las personas, hay algo muy importante y es que las empresas están hechas de personas, ¿no? Total. Entonces hay muchas personas que quieren emprender de forma solitaria, individual, pero en el proceso vas a tener sí o sí, O sea, vas a necesitar más personas. nos necesitamos los unos a los otros y eso, te guste o no, va a estar siempre presente, va a ocurrir. Entonces mi propósito en su momento siempre va muy relacionado al querer aportar en la vida de las personas, ¿sabes? O sea, al querer tener un impacto, ya bien sea a través de inspiración, a través de mis acciones, a través de un mensaje que deje sembrado en un video o en algún espacio presencial en el que compartí alguna idea. Entonces todavía estoy en esa construcción de ese propósito, Sí. pero bueno, te puedo compartir por ahora. ¿Y cuál sería esa visión a largo plazo? ¿Cuál sería ese, sí, como ese dream big con los proyectos que ahorita tienes? Bueno, ese también le ha ido cambiando con el tiempo, Ok. es que es impresionante porque De pronto más que cambiar es como que evoluciona, porque evoluciona. hay algo que fue lo que te hizo iniciar, pero eso cada vez que vas avanzando va tomando más formas, ¿no? Digamos que hay un referente que yo creo que muchos acá lo conocerán, tú también, no sé, que es Tony Robbins, Claro. coach de coaches, y fue uno de los primeros mentores con quien yo inicié a nutrir mi mente, a recibir mucha información, y yo en algún momento dije, quiero ser como mi man. O sea, me visualizo en tarimas compartiendo un mensaje muy poderoso, como qué he hecho para llegar hasta esa cúspide, porque entonces yo creo que también hay una cúspide profesional y una cúspide personal. Entonces, antes de llegar a la profesional, me di cuenta que la personal debería estar... Que se debe conquistar primero, ¿no? esa palabra es muy poderosa, se debe conquistar. Entonces, ya con el tiempo, digamos que cambió esa visión. Okay. Y yo decía, ok, tal vez no quiero ser el Tony Robbins, ayudar a las personas en sus procesos de sanación, de transformación y todo esto, sino que a medida que yo iba viviendo mi proceso, también me daba cuenta que quería poder apoyar a personas que ya habían pasado por esas fases. Okay. Porque, bueno, también cabe resaltar que ya en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con las personas que necesitaban los apoyos básicos, Ya. ¿sabes? Como de conocerse a sí mismos, de enfrentarse a sus miedos, de aspectos como este, pero más adelante y involucrando el tema del deporte, digamos que yo me visualizo al poder crear como una comunidad como una comunidad deportiva, pero como una serie de atletas, que es algo que también hemos hablado tú y yo. Es verdad. Entonces me encantaría tener como un parche muy fuerte a nivel mental, físico, espiritual, que también es un pilar importantísimo, Sí, es verdad. en donde podamos tener como un ecosistema y que sean personas que como comparten tu mentalidad también están creando empresa. Ajá. Y que entre esas empresas nos podamos volver un ecosistema que nos apoyamos entre todos. Es uno de mis grandes sueños y, Qué bueno. y esto que estamos haciendo sería una de esas tantas misiones que se están cumpliendo. Es verdad, bueno, qué chévere, y pues de corazón, y yo siento que así mismo los que estén hasta este punto con nosotros pues van a desear como esa buena energía para que lo logres, y lo más bacano de todo es que pues todos podemos hacer parte de eso. Llegamos ahora a una parte que es conociendo a Samu, conociendo tu historia, y hermano, quería preguntarte cómo fueron estos inicios en el emprendimiento, de dónde nació este camino. Bueno, yo creo que haciendo memoria de las primeras veces tal vez que emprendí algo, que ya se van a dar cuenta que pues obviamente fue como muy informal, pero fue de pronto como esa pincelada de hacer algo bien hecho y que te pagaran por hacerlo, ¿sí? Y que te gustara. Fue un diciembre con la mamá de mi primo, comprábamos unas cerámicas y las pintábamos. Ella nos enseñaba cómo pintarlas y ya luego las vendíamos, que a sorpresa mía
pues se vendían demasiado fácil porque pues la gente veía, pues estos dos niños, uy, y quedaban muy bien hechas y como que se vendían, ¿sí? Okay. Entonces pues fue como esas primeras experiencias de hacer algo que me gustase, que no lo viera como un trabajo y de recibir una recompensa por ello, ¿sí? Okay. Entonces fue como cuando tenía menos de 12 años por ahí. Y ya luego de eso yo creo que el gran salto, Juanca, a ya emprender con algo de pronto un poco más serio, obviamente yo en otro estado, pues como persona, ¿sí? En esa línea del tiempo, fue la marca de ropa, TNR, se llama Techno and Rap. Hoy en día aún existe, pero solo como una productora musical, que se llama TNR Media, y pues ya después les contaré mucho más como a profundidad cómo está hoy en día ese tema. Y ese fue como ese primer emprendimiento serio, ¿sabes? De decir, bueno, tengo algo que pues lo estoy creando yo junto con dos amigos, ¿sí? Okay. Después de tener... también eran dos. Ajá, Okay. porque, bueno, así breve, como así hacemos como un repaso breve, tener ese creó, pues la creó como el concepto, su imagen, ¿cierto? Y como la vibra que quería darle un amigo, es Juan Pablo, ¿sí? Yo hoy en día es artista, que ese siempre fue como su sueño, Juan Pablito. DJ, ¿no? Él es DJ en México y tiene un grupo también. Okay. Y les va súper bien, ha hecho ya giras en Europa, aquí como en Latinoamérica, en Argentina. La verdad, súper, le está yendo genial con ese tema. Él fue como el creador de toda la idea y nos la quiso compartir a Mateo Díaz y a mí. Con ellos dos, pues inicié como ese emprendimiento, que si quieres ahora ya entramos más en los detalles. Sí, sí, sí. Luego de eso, conocí, que muy curioso, lo conocí contigo, esa segunda experiencia, que fue Vigip Global. Esta empresa de salud y bienestar, pues para que la gente se contextualice rápido, es una red de mercadeo, así como conocerás a Amway o como conocerás Herbalife, inclusive también, bueno, todo lo terminado en Life. Pero lo distinto de esta red de mercadeo es que le habían creado un sistema a través de redes sociales y la verdad se manejaban muchas cosas distintas, como que habían resurgido la industria, por así decirlo. Okay. Entonces, pues ese fue como mi tercer gran emprendimiento. Que justo pues también lo conocí contigo y yo ahí en ese, aquí sí vale la pena como detenernos porque conocer esa oportunidad pues hizo como que mi vida cambiase 180 grados. Fue de pronto la primera vez que yo dije voy a hacer un cambio 180 grados en mi vida, ¿sabes? Porque literalmente, y pues ustedes que de pronto estarán quién sabe en qué lado de la historia escuchándolo, pero cuando yo conocí Vigip, yo dejé toda mi vida a un lado, o sea, dejé a todos mis amigos, inclusive pues también contigo se vio esa experiencia, como que yo lo digo así hoy en día, como que macheteé mi vida y a mis amigos y a mi entorno en ese momento de todo lo que era Samuel y lo que hacía y con quién se relacionaba, dejó de existir. Te conectaste con, yo sentía, ¿no? Sí. Un propósito superior más Sí. grande en donde ya muchas mentes estaban alineadas hacia el mismo objetivo y justo de ahí va como algo que creo que vas a hablar, pero te lo quería preguntar y es como qué tan fuerte fue el miedo de dejarlo conocido, de pues algo muy estable como era Sí. la U y dar ese salto. Pues men, yo creo que, y eso sí no sé por qué la raíz, pero toda mi vida me gustó siempre como no seguir las reglas o como no, lo que dicen el statu quo, ¿no? Como siempre ir al revés. Pensar ¿sí? por fuera de la caja. Sí, y siempre me gustó y siempre me había atraído por eso, ¿sí? Entonces, claro, cuando llegó Vigip y en ese punto de esa transformación de mi vida, yo dije, uff, eso es lo que yo quiero hacer para mi vida. Okay. Entonces, como que de alguna forma ver que había llegado en ese momento esa oportunidad de tomar mis nuevas decisiones ya de pronto más maduro, solo, ¿sí? Como que me motivaba, o sea, ver ese acantilado ahí me motivaba a saltarlo, como a ver qué, ¿sí? Y en su momento quiero que sepan que esa energía que están sintiendo de Samu a mí también me estaba motivando. Era como, ¿será sí, que dejo te la lo juro. fucking universidad o qué? O sea, Pero pues yo no ¿cómo tengo decirlo? decisión. Me volví un fanático. Sí. O sea, un fanático y como que eso de alguna forma despertó, como que si esa energía trans se despertó en ese momento gracias a Vigip. Y fuiste siempre muy fiel además al producto porque como tal se movía, Sí. bueno, eso, ¿cómo funcionaba esto del producto? Porque tú siempre lo tenías Siempre. contigo. Y de hecho, o sea, si hoy en día no lo compro es porque se me olvida hacerlo, pero... Pero todavía lo compraste. Sí, y tengo aún un producto y lo uso porque realmente es muy bueno. ¿Qué es, de qué es hecho, el producto para que nos contextualicemos, bueno, una compañía de salud y bienestar, como unos suplementos alimenticios para que puedan hacerse como una idea.
Y era loquísimo y brutal porque lo que hacían era como juntar muy buenos ingredientes y por medio de procesos en laboratorios pulverizar todos los ingredientes y juntarlos en unos sachets que son súper fáciles de llevar y pues siempre con el agua fría y de verdad te da un estilo de uso, una energía y una claridad que también interesante esa parte. Bueno, y para cerrar como esta parte, después de Vigip, porque así no lo crean ni suene loco, hay un después de Vigip. Hoy en día pues estoy emprendiendo con una empresa de liderazgo, un coaching de liderazgo, porque descubrí gracias a Vigip que esa era una de mis pasiones y de mis habilidades, el trabajar con las personas y en las personas con el propósito de trabajar con un equipo, ¿sí? Okay. Entonces pues dije, bueno, salí de Vigip, después ahondaremos en toda esa historia de cómo fue, porque eso es como un duelo, que lo hablábamos en tu segmento, de cuando las cosas se acaban hay un duelo, que es como perder un hijo, es como perder el marido, siento que esas son cosas una tusa, sí, es una tusa. Así duele aceptarlo, a pesar de que no sea una relación de pareja. Exacto, sí. Pero bueno, después de todo eso, de reencontrarme, reinventarme, dije, listo, cojamos los equipos de mi mamá y empecemos a hacer un coaching que, paradójicamente... Los equipos de los comedores. De los comedores, que ya les cuento un poco esa parte. Paradójicamente, ella ya venía haciendo unos coachings con los comedores. Mi mamá tiene una ONG, una fundación, trabajamos con unos contratos con el Estado donde nosotros somos responsables de 3 comedores comunitarios, que igual en contexto para los que no sepan y vivan en Bogotá, es una gran obra o es una gran, ¿cómo así decirlo? Es un gran negocio que se ha mantenido a lo largo del tiempo sin importar realmente el alcalde ni su gusto político, pero se ha mantenido. En Bogotá hay más de 150 comedores comunitarios. Yeah. ¿Cómo funcionan? Ellos, por ejemplo, si tú quisieras entrar a uno y ser beneficiario, pues entonces tienes que tener ciertos requisitos, como que tu solvencia en tal estado y tu estrato sea tal otro, tu situación sea X, sea Y, como cumplir un checklist para que puedas ir y tienes acceso a una comida al día, Ya. ¿sí? Para que podamos entrar un poco en contexto. Entonces yo cogí esos equipos de mi mamá y les empecé a hacer coaching, un poco haciendo lo que estaba haciendo esta otra persona, que su nombre es Ever, que también es un teso, que es como un coaching en mi vida, que ahora hablaremos de eso porque sí me interesa mucho como el tema de los mentores y de cómo en este mundo, sobre todo empresarial, cuando uno quiere emprender, siempre es muy importante, y sé que tal vez consciente o inconscientemente tú también lo has hecho, y es que entendimos la importancia de estar cerca a las personas que tenían lo que nosotros buscábamos. En cualquiera que sea el ámbito, en habilidades sociales, en habilidades con el dinero, en habilidades de aprender a crear el dinero, ¿cierto? Entonces ahora ahondamos un poco en eso. Y ya entonces pues estoy emprendiendo como en ese coaching de liderazgo que como que llama o enciende, ¿sí? Como esa llama otra vez en mí, ahora fuera de Vigip. Y lo que te compartía de pronto fuera de cámaras en conversaciones que hemos tenido, me encantaría el día de mañana poder hacerlo literalmente con cualquier equipo de cualquier empresa, ¿sí? Ya. Que tenga que cumplir ciertos requisitos. ¿Tipo de consultoría o...? Esa era la palabra que estaba buscando, sí, consultoría, pero es que esa palabra me parece muy aburrida, me parece así como... podemos crear algo nuevo, pero obvio. Ese tipo de cosas. Pero un acompañamiento así brutal. Exacto, mentalidad, sobre todo para que las personas se enamoren, número uno, se enamoren de su trabajo, porque cuando uno hace algo con pasión, las cosas salen bien. Y se nota. Y se nota, 100%. Siempre contagias eso. Exacto. Entonces, pues, en eso estoy emprendiendo ahorita, y como también te lo he compartido, pues, ahora fuera de cámaras, pues también mi gran sueño de hoy en día es poder crear mi marca personal, y con mi marca personal también crear una comunidad, porque pues en Vigip viví como la experiencia y ya también tú la has vivido muy loco, de tener una comunidad. Y de liderarla. De liderar, exacto. Me fascina el liderazgo, y pues yo siento que a todos nos debería fascinar, porque el liderazgo al final es pues cómo lideras tu vida, todo empieza por ti. Entonces como que eso me llama poderosísimamente la atención, de poder ahora trasladarlo a esa marca personal, que es un poco igual, y pues es bacano porque viene como mi admiración hacia ti, hacia ese aspecto de que como que han habido cosas en las que yo he dado ciertos pasos que tú admiras, y han habido otras en las que tú los has dado que yo te admiro. Entonces por eso siento que se complementa. Por eso estamos acá, y literalmente por eso estamos aquí. Y eso me ha llevado actualmente a, como tú lo has venido haciendo, también mi sueño es crear esa marca personal, crear esa comunidad, porque siento que eso lo es todo. Quiero replicar modelos que yo te he mostrado de personas y jóvenes que
en Europa, están rompiéndola, están, pues número uno son unos atletas, número dos están trabajando con marcas Adidas, Toyota, Dior, Nike, que yo creo que para muchos de pronto que los que están en redes pues también es su sueño, ¿cierto? Y eso es como lo que brevemente ha sido como mi camino pues en este mundo de crear como empresas o de hacer parte a crear algo. Oye, bueno, brutal todo lo que nos compartes porque a mí me gustaría resaltar este tema de la mentoría y poder replicar lo que los mejores están haciendo. Chicos, siempre que de pronto no encuentren inspiración o no saben de dónde sacar más ideas, siempre dense la oportunidad de escuchar a alguien quien ya lo está haciendo y sentarse y tomarse el tiempo y hacer la tarea no es necesario como copiarse la persona, pero sí modelar lo que estas personas ya han venido aplicando, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos, con lo que nos has compartido también, de lo que has emprendido hasta el momento, ¿dónde sientes que has tenido las lecciones más valiosas sobre ventas y liderazgo? Vigip ha sido la actualidad de mi vida los últimos 5 años y medio. Okay. Yo le entregué mi vida literalmente a Vigip los últimos 5 años y medio. Y por eso, pues ya después de mis duelos y de todas esas cuestiones internas, no sabes cómo el valor que hoy le doy a Vigip como esa gran escuela de y para mi vida, ¿sabes? Entonces ahí digamos, número uno, los líderes que, valga la redundancia, lideran Vigip, son líderes muy tesos, nomás para, de pronto no todo el mundo va a poder referenciarlo, pero los que sí sé que me van a entender la magnitud, digamos que estas redes de mercadeo, o la primera gran red de mercadeo, fue Herbalife, ¿okay? Y Herbalife fue creada por una persona que ahorita se me escapa el nombre, pero una de las primeras grandes estrellas de Herbalife, que estoy seguro que muchas personas sí deben conocer, es Jim Rohn, ¿sí? Que es también mentor de mentores, de hecho es como... Jim Rohn. Ajá, Jim Rohn. Es considerado como el coach número uno de vida en el mundo y en la historia hasta ahora. Entonces, un poco para que puedan entender cómo esta línea de liderazgo, Jim Rohn en su momento, trabajando para Herbalife, conoce a toda la familia Sarfeld, que la familia Sarfeld es toda esta familia que hoy en día lidera Vigip y ya ha comprado más del 60% de la compañía a Terry Lacour, que es el creador de Vigip, ¿sí? Entonces, Jim Rohn se vuelve en especial muy amigo del hermano mayor de la familia Sarfeld, su nombre es Jan Sarfeld, y ellos empiezan a trabajar de la mano y junto con esa familia, ellos llevaron a Herbalife a otro nivel en el escenario de esa industria, crearon equipos en Asia, o sea, una locura, cabrón. Asia es un mercado brutal. Un monstruo. Y Michael Sarfeld crece en esa dinámica, para los que entienden la dinámica de las redes de mercadeo y de estos rangos de liderazgo, pues imagínate crecer en una casa donde tus dos papás y tu hermano mayor son rango diamante, con una libertad financiera, pero más allá del dinero es el liderazgo y en las personas que se han convertido. Entonces, claro, la historia de Michael es muy loca también, porque Michael, como que eso mismo que me pasó a mí en la universidad, a él le pasó en el colegio, cabrón. Y así para, muy breve, él cuenta la historia de que un día tuvo que decidir entre ir a recibir unos invitados, por decir, Villeta o La Vega. Entonces él tenía que decidir si ir a presentar como ese examen final del colegio o ir a recibir a los invitados que había buqueado, ese era el concepto, para el negocio, ¿cierto? Entonces, pues evidentemente el man toma la decisión de ir a recibir a los invitados y él dice que ese día es muy chistoso porque él se va, pues pónganse en esta dinámica, ¿no? Digamos que uno esté en octavo o noveno de bachillerato y llegara un día al colegio encorbatado en traje. ¿Cómo te mirarían tus amigos? Sería como what the fuck, este man está loco, ¿sí? Entonces el man llega y tiene una conversación con el profesor. Entonces de forma muy seria le dice como, profe, mira, necesito que me ayudes a correr el horario porque tengo que ir a recibir a 2 invitados de un negocio que inicié hace poco. O sea, imagínate si tú eres el profesor de un niño en noveno o octavo, pues te está diciendo eso, es como, da risa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí viene Michael, para resumir la historia. A los 21 años él ya es rango diamante, o sea que Michael desde sus 21 años factura más de $30,000, ¿sí? Y claro, pues imagínate ese estilo de vida a tus 21 años, $30,000 son 120 millones de pesos al mes con 21 años, ¿no? Luego Michael decide cómo abandonar Herbalife porque él decía que es una industria para viejitos, y pues no se equivocaba. Entonces él ahí innova, no crea Vigip, pero crea el sistema de redes sociales.
Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que vean como el liderazgo que de una forma descendente yo podía aprender, ¿sí? Entonces, claramente esa fue una de las cosas que me cautivó mucho de Big Hip, como la mentalidad y el liderazgo que yo podía aprender de estas personas, porque un paréntesis, otra de las cosas que hizo que yo tomase esas decisiones tan radicales en mi vida fue hacer parte del equipo que él había venido a crear a Bogotá. Ya. Porque de manera muy paradójica, bueno, tú lo sabes, pero nuestra audiencia no. Este personaje ya con una vida de ensueño en Tailandia, en un penthouse, con sus autos deportivos y la vida que todo el mundo de pronto quisiera, pues toma la decisión de venirse al tercer mundo, Bogotá, Colombia, sin hablar nada de español, solamente, no hablaban nada de español, solamente para poder demostrarles a los que ya estaban también en grandes rangos, con ganando gran billete, mostrarles que se podía iniciar desde cero. Porque Bogotá había sido un mercado que no se había podido aperturar. Ok. Entonces esa ha sido como esa línea de liderazgo que yo creo que por eso Big Hip ha sido el espacio, tiempo, momento donde más he podido aprender de esos grandes líderes que en verdad han construido negocios mundiales, porque pues Big Hip está en más de 36 países y pues hoy en día Michael tiene millones y millones de distribuidores en su equipo de trabajo. Y yo sé que eso va a seguir creciendo, ¿sabes? Entonces ese fue como mi mayor lección frente al liderazgo y las ventas en ese momento. Wow. No tenía idea de muchas cosas. Muchos detalles. Yo estuve ahí Sí, aprendiendo, viendo y estoy acá como volándome un poquito la cabeza porque, no sé, las personas quienes han estado en redes de mercadeo, yo en el pasado también estuve en 2 redes de mercadeo y gracias a estas oportunidades fue que también tuve la oportunidad de aprender a desenvolverme en el mundo de los negocios, expresarme frente a las personas, a aplicar como lo que conocemos como estrategia, ¿cierto? Sí. Y sí, esa fue como mi puerta y por lo que veo... La mía también, la ahora tuya sí. fue, ¿cómo se dice? Un cohete que te permitió ver como el panorama completo, pues. Sí. Ya uno se va dando cuenta quiénes son los big players alrededor del mundo, los grandes jugadores que nos inspiran a poder crearlo nosotros, pues por nuestra cuenta, ¿no? 100%. Te quería preguntar, muchas veces cuando emprendemos tenemos una vocecita por allá que nos tiende como a desanimar, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál sientes que ha sido esos comentarios o situaciones más difíciles que tuviste que ignorar o confrontar para seguir adelante? Yo creo que, bueno, y es muy curioso porque si no es el 90, es por ahí la cifra, de las personas que cuando hablemos de Big Hip decidían emprender, sus padres, su familia, sus relaciones más cercanas se iban en contra de él, ¿sí? En mi caso no fue tan así, gracias a Dios yo he tenido una madre que pues también es empresaria y me ha apoyado, ha estado, o sea, a todas conmigo de lo que yo decidiese hacer. Tal vez un poco esa vocecita vino de parte de mi padre por el contrario a mi mamá, pues es profesor de universidad, es académico, es investigador senior, entonces ya se imaginarán la estructura que maneja, así como su perspectiva de la vida, de estudiar para ser alguien en la vida, de todas formas eso, como confrontarlo a él de pronto, ¿sí? En su momento, y a mis amigos, a los más cercanos de pronto en ese entonces, que no entendían tampoco muy bien como pues esa decisión. Sin embargo, y voy a aprovechar como este momento, y es como que yo siento que uno tiene que ir creándose una fama buena, ¿sabes? Entonces yo analizaba y toda mi vida me crié esa fama de ser la persona aventurera, que estuviera dispuesta a hacer lo que fuese como por de pronto perseguir sus sueños. Entonces ha sido muy bacano porque en todas esas decisiones locas que yo he tomado, pues a la gente como que igual no le sorprende porque decía, bueno, pues igual es Samu, ¿no? Como él está acostumbrado a... Y de alguna forma siento que eso también es importante, que uno se crea la movie, ¿sí? Como móntate en la movie, papi, y dale hasta la muerte con la movie. ¡Epa! Bueno, pues la verdad, ya con lo que hemos logrado recoger un poco de tu historia, de mi historia, definitivamente compartimos varias experiencias a lo largo de este camino y siento que todo nos va enriqueciendo, ¿cierto? 100%. En esta oportunidad yo te quería preguntar, bueno, ambos hemos atravesado por fracasos, podría decirse que ninguno de estos proyectos de los que hemos hablado ha sido como al que ya le pegamos y fue lo que nos logró catapultar a donde queremos estar, pero pues sí me gustaría saber, como integrando las experiencias por las que has atravesado, ¿cómo sientes
que este avance se ha convertido en un proyecto de vida? Siento que uno la puede llegar a entender o puede llegar a la respuesta cuando uno supera todas esas tusas, ¿no? Tusas, llamémoslas tusas empresariales o tusas de tu proyecto de vida. Okay. El entender cómo, ok, algo no funcionó al nivel que yo quisiese que hubiese funcionado, ¿qué hago hoy con eso? Entonces prácticamente, y como lo he nombrado hoy en día, tanto TNR como Vigip han sido como esas grandes escuelas y esos grandes aprendizajes donde la conclusión de Samuel hoy es, ok, puede que no haya triunfado como quise en esos dos proyectos, pero definitivamente sí me dieron todas las herramientas, la estructura para poder hacer algo hoy con eso. Okay. Y siento que si la vida me sacó de Vigip, es por algo. Y es porque tengo el reto ahora de poder integrar todo eso que aprendí finalmente ahí y poder hacerlo afuera. Okay. Entonces ha sido muy increíble ver cómo esos, podemos llamarlos fracasos o cómo decirlo, esas estrelladas o ese sinsabor de ciertas experiencias, hoy en día las puedo integrar como aprendizajes y como escuela para poder ahora sí, como tú dices, darle, como todos lo buscamos, ¿no? Como encontrar ese algo ganador. En nuestro caso, que hemos decidido ser emprendedores de vida, encontrar ese proyecto ganador, esa palabra me gusta mucho, ese proyecto que te catapulte a un nuevo nivel. Ok, me gustaría, ¿tienes de pronto algún ejemplo recién de donde hayas aplicado una de estas lecciones que te dejo? Mencionaré en el uso del dinero, ¿sí? En la conciencia con el dinero, el manejo de mi tiempo o en la administración de ese tiempo, en mis relaciones, ¿sí? Porque claro, uno se da cuenta como soy un ser de tanto valor que no todo el mundo, y no es que sea egoísta, pero es como no todo el mundo, pues como que debería tener o merecería mi tiempo en este momento donde estoy enfocado en algo principal. Okay. ¿Sí? Por así decirlo. Cuidar mi tiempo, mis relaciones, el dinero. Yo creo que esas tres. Lo siento que lo puedo encerrar de cuando aprendemos a establecer esos límites con nosotros mismos. Me acuerdo que hace un buen rato atrás hablaba de un tema como de sanación. Sí. No sé por qué quise meter este tema, pero pienso en que en esos procesos de sanar, en este caso, no sé, una tusa o temas laborales, negocios, Sí, emprendimiento, está el aprender a establecer esos límites en nuestra vida con nosotros mismos, con las personas, y nos da mucha más claridad de dónde sí queremos y dónde no queremos estar, 100%. de alguna forma. Bueno, Samu, muchas gracias, y quería, bueno, ya cerrar con la pregunta, la big question, que es actualmente, ¿cómo puedes compartirnos cuál es tu propósito de vida y hacia dónde sientes que vas? El propósito mío y de la humanidad es ayudar. Siento que a eso vinimos a este mundo, a ayudar. Okay. De la forma en la que mejor te guste hacerlo, de la que más divertido te sientas, pero siento que el gran propósito superior de todo lo que hacemos en el día a día, y hoy que hablamos de emprendimiento, de todo lo que creamos, es y debería ser ayudar a las personas. Poner en servicio de acuerdo. Siento que ese es mi gran propósito. Ok, ¿y hacia dónde vas? ¿Hacia dónde voy? Hacia dónde quiero ir. Principalmente quiero desarrollar esa marca personal, quiero crecer esa marca, con la marca crecer la comunidad, porque siento que eso me permitiría también, nos permitiría contactar con más personas que estén en este mismo mood. Siento que algo que llevamos los dos también dentro es como esa pasión por viajar, ¿sí? Y quiero viajar, quiero de alguna forma conocer nuevos mentores espirituales, empresariales. Pero pues tú sabes que para poder hacer eso pues necesitamos como liquidez financiera y una estabilidad. Pero, y eso y cala muy bien en la respuesta, y es como que mi visión siempre va a ser, o siempre ha sido, vivir de lo que me apasiona hacer. Epa. Vivir de lo que me apasiona hacer. Si me apasiona hablar en público, si me apasiona compartir un mensaje, si me apasiona comunicar, si me apasiona ser un atleta, ¿cómo puedo integrar esas cosas para crear algo de valor para el mundo y vivir de eso? Eso me acuerda mucho al Ikigai, como Epa. al propósito de vida de la cultura japonesa, ¿no? De cómo lo integras con tus habilidades, con tus pasiones. Entonces siento que para allá voy, y eso me emocionó un montón, y claramente siento que es de pronto inconsciente, pero
el hacer este podcast también es como, número uno, darnos voz de lo que queremos y somos, pero también, número dos, ser como esa grabadora que va a ir recopilando como todos los momentos que estamos creando y que vamos a crear. Entonces pues me emociona eso un montón y creo que por eso también estamos hoy aquí, porque nos interesa como, número uno, siento que esto puede ser un tipo de reto para nosotros, el reto de empezar a consolidar y manifestar físicamente todas esas visiones que compartimos y usar este método así como si fuera una nave del tiempo, ¿no? Para poder ir consolidando y conquistando. Total. Pues Cúspides. Cúspides, porque lo que les digo, es decir, obviamente lo hacemos principalmente por nosotros, por hacer una introspección, conocernos más, ponerles palabras a las cosas. También evidentemente ya pronto estamos trabajando en eso de los invitados, pero sobre todo cómo eso puede darles valor a ustedes, cómo podemos conectar con personas que estén iniciando a pasar cosas por las que hemos pasado o las estén pasando ahora, o quieran ir hacia donde nosotros también queremos ir, porque pues en equipo se llega más lejos, ¿no? Creo que con esa frase podemos cerrar, es que solo llegas rápido, pero con equipo llegas más lejos. Totalmente. Bueno, me encantó. Ya haciendo este cierre y con ese mensaje tan poderoso, les queremos dar las gracias por llegar hasta este punto, por haberte tomado el tiempo de escuchar, de inspirarte, y espero que quien está detrás de la pantalla o detrás de los audífonos pueda estar como recibiendo motivación para tomar acción, para cumplir ese sueño que no se ha dado la oportunidad de cumplir, y si ya lo estás haciendo, de poder compartir tu historia, porque detrás de cada una de nuestras historias hay mucho poder para inspirar a millones, siempre que lo creamos. Entonces, Gracias. bueno, amigo, siempre un placer.